En este video vamos a tratar el concepto de base y dimensión de un espacio vectorial. Entonces, la base y la dimensión son conceptos muy fundamentales y muy complejos. Realmente hay mucho que hablar sobre bases y dimensión. Nosotros vamos a ver la parte básica de las bases y la dimensión, como es la parte aplicada, cómo obtener una base y cómo saber su dimensión. Primero vamos a dar la definición de base. Una base beta para un espacio vectorial V es un conjunto linealmente independiente de V que genera a V. Entonces aquí hay dos cosas importantes para una base. Es decir, base es un conjunto linealmente independiente, pero además ese mismo conjunto también es un conjunto generador del espacio. Son las dos cosas importantes de una base, ¿no? Es como se define una base. En todo espacio vectorial se tiene una base. Hay un teorema ahí importante que hace dicha afirmación. Entonces vamos a ver la siguiente definición asociada a base. Un espacio vectorial V se llama dimensionalmente finito si tiene una base que consta de un número finito de elementos. El número de elementos en una base de V es al que llamamos dimensión de V y se denota por dim de V. Si la base consta de un número infinito de elementos, entonces al espacio vectorial lo vamos a llamar dimensionalmente infinito. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Están asociadas las dos cosas. Quiere decir que entonces las bases como tal pueden ser conjuntos finitos o conjuntos infinitos. Si las bases son conjuntos finitos, entonces le podemos asociar como tal una dimensión numérica a dichos espacios vectoriales, aquellos que tengan una base finita. ¿Quién sería la dimensión del espacio vectorial? Pues el número de elementos que tenga una base. Las bases no son únicas, bueno, en algunos casos son únicas, pero en general las bases suelen no ser únicas, ¿no? Entonces, es decir, hay espacios vectoriales que tienen más de una base. ¿Cómo es que si los espacios vectoriales tienen más de una base, entonces el número de elementos de una base es la dimensión de V? Pues eso tiene que suceder entonces que las bases tengan el mismo número de elementos, ¿no? Y hay toda una teoría que precisamente dice este hecho, que se trabajará en algún otro tema, en algún otro video, donde podremos explicar, ¿no?, de manera más profunda quiénes son los teoremas que nos ayudan a justificar esta parte, ¿no?, las propiedades matemáticas que hacen que esto sea cierto. Entonces, en primera instancia vamos a entender que una base es un conjunto tal cual de vectores. Dicho conjunto debe de ser linealmente independiente y debe de ser generador a B. Acuérdense que la idea de generador a B significa que entonces cualquier elemento de B puede ser escrito como una combinación lineal de los elementos de beta. Por ahí en algún video, en el video sobre combinación lineal, vimos a qué se refiere que un elemento sea combinación lineal de un conjunto, ¿no? Es decir, que el elemento se puede escribir como combinación lineal de los elementos del conjunto. Entonces, eso es la parte de generador. Sí, y la dimensión, pues es simplemente el número de elementos que haya en la base. Todas las bases deben de tener el mismo número de elementos, ¿no? Y deben de cumplir además que todos son linealmente independientes y todas sean generadores de B. ¿Cuántas bases hay en un espacio vectorial? Depende del espacio vectorial, pero si el espacio vectorial normalmente hay más de una base en cualquier espacio vectorial. Y existen espacios vectoriales que tienen bases infinitas. Aquellos espacios vectoriales se les conoce, insisto, como dimensionalmente infinitos. Resulta ser que para nuestro caso de estudio no solamente vamos a enfocarnos en los espacios
vectoriales dimensionalmente finitos, es decir, los espacios vectoriales que tienen una base con un número finito de elementos. Vamos a dejar de lado la parte de los espacios dimensionalmente infinitos. Sin embargo, hay que saber que existe todavía algo más allá de la teoría y que a lo mejor no es realmente... hay cosas interesantes a hablar sobre los espacios dimensionalmente infinitos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo muy en concreto que va aterrizado a algo que va más enfocado hacia el curso. En este caso voy a tener aquí varios ejemplos de bases y de dimensión. Ya tengo listados aquí algunos espacios vectoriales que conocemos, ¿no? El primer espacio vectorial que podemos pensar es el espacio vectorial 0, el espacio vectorial que únicamente contiene al 0. ¿Sí? Ese sería nuestro espacio vectorial. Otro espacio vectorial pues es R2, ¿no? El plano cartesiano, recuerden. Otro espacio vectorial es R3. Y bueno, de ahí está R4, R5, R6, etcétera, ¿no? Rn. Pero la idea va a ser muy similar. Tenemos las matrices de 2×2, el espacio vectorial con coeficientes reales y los polinomios al grado a lo más 2 con coeficientes reales. Vamos a ir listando algunas bases. La base para el espacio vectorial que contiene al 0 resulta ser el vacío. ¿Sí? Esa es la base. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que el generado del vacío pues es el elemento 0. Y bueno, ese sería, ¿no? Ahí esa parte, nuestra primera base ahí muy incluso podría contradecirnos. ¿Cómo que el vacío es el elemento que genera, o sea, el generado del vacío? Recuerden que ese es el espacio vectorial 0 y entonces ese vacío pues es lo que se considera una base para el espacio vectorial 0. Casi nunca vamos a recurrir a esa base, pero bueno, es bueno saberla porque es el principio, ¿no? Es uno de los espacios vectoriales triviales, entonces hay que tenerlo en cuenta. Veamos uno más sencillo, más aterrizado, que hemos trabajado muchísimo con él, es el espacio vectorial R2. En R2 necesitamos entonces un conjunto que sea linealmente independiente y que sea generador. Entonces, este conjunto va a ser el siguiente. Aquí está, este es un conjunto que se puede verificar muy fácilmente haciendo el sistema de ecuaciones asociado y encontrando el conjunto solución, que es un conjunto que es linealmente independiente. Que es un conjunto generador también, podemos tomar un elemento en R2 arbitrario y poderlo escribir como una combinación lineal de esos dos elementos. Entonces este conjunto es una base para R2. ¿Sí? Vean que es una forma muy conveniente, muy sencilla, y va a ser el principio para todos nuestros RNs. O sea, realmente ponemos un 1 en la primera coordenada y 0 en las demás. Y el siguiente es 0 y un 1 en la segunda coordenada y ahí está mi base. Entonces en este caso, la dimensión, bueno, vamos primero con las bases. Vamos ahora con una base en R3. Siguiendo la metodología de R2, una base para R3 es el siguiente conjunto, el conjunto que consta del 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ese sería nuestra base, ¿no? Es otro elemento. Esto aquí lo que queremos, la idea con la que quiero que me gustaría con que se quedaran, es ver que en generar los RNs podemos generarlos a través de esto muy sencillo, ¿sí? Como es una base con n elementos y cada uno de los elementos tiene un 1 en una posición y tiene 0 en las demás posiciones. Esa es la idea fundamental con la que nosotros deberíamos de quedarnos. Entonces, esa es una base para R3. Una base para las matrices de 2×2, siguiendo también la idea, ¿sí?,
También siguiendo la idea, acuérdense que las matrices de 2x2 son 2 renglones, 2 columnas. Siguiendo la idea anterior, podemos generar también una base similar. Ahora esta base va a tener un 1 en cada una de las coordenadas y en todas las demás ceros. Entonces esta sería una base que va a constar de 4 elementos. ¿Sí? Es una base que consta de 4 elementos. Y en general, si ustedes piensan en algún otro espacio vectorial de matrices, el cual tenga no sé, 5 por 4. Entonces, si ustedes quisieran generar una base para dicho espacio vectorial, pues basta conseguir la misma técnica, un 1 en cada una de las entradas, mientras en todas las demás sean 0. ¿Sí? Esa sería la parte que nosotros tenemos por ahí. Vamos con el siguiente, una base para los polinomios de grado 2. Aquí voy a ponerla, sería 1, x y x cuadrado. Este es un conjunto, cualquiera de estos conjuntos que yo he visto, no es difícil ver que son linealmente independientes, ni tampoco que son generadores del espacio. Recuerden que ser generadores, a lo mejor es un término que no estamos acostumbrados tanto, pero ser generador, recuerden que simplemente que en cualquier elemento del conjunto puede ser expresado como combinación lineal de este conjunto al que llamamos base, ¿no? Eso es que sea generador. O sea, que si eligen cualquier elemento en los polinomios de grado 2, entonces dicho elemento lo puedan escribir como una combinación lineal de estos 3. Y bueno, eso es sencillo. Piensen en cualquier polinomio de grado 2. Tiene 3 coeficientes. Uno asociado a la x cuadrada, uno asociado a la x y uno asociado al 1. Escribirlo como una combinación lineal de estos 3 elementos, pues realmente es algo sencillo. ¿Sí? Es algo ahí, no es complicada esa parte. Después podríamos ver algunos ejemplos de eso. Sobre la dimensión para el espacio vectorial 0 es 0. ¿Sí? La dimensión aquí es 0. Para R2, pues ¿cuántos elementos hay en el conjunto? 2. Para R3, 3. Para las matrices de 2x2, ¿cuántos elementos hay? 4. Y para los polinomios de grado 2 hay 3. Ahora, algunas observaciones. En general, los RNs tienen dimensión n. Las matrices de n por m tienen dimensión m por n. Y los polinomios de grado n tienen dimensión n más 1. Vean que aquí es 1 más que el grado del polinomio. Esas son las partes que se cumplen, ¿no? Siempre. Ahora, aquí hay algo que no hay que confundir, que eso es sobre los espacios vectoriales. Los subespacios vectoriales sí pueden tener dimensión inferior. Es decir, si nosotros obtenemos un subespacio de R2, pues su dimensión podría ser 0 o su dimensión podría ser 1. Si su dimensión del subespacio es 2, pues es porque es el mismo espacio, ¿no? No puede haber dos, un conjunto, un subespacio con la misma dimensión que el espacio. En ese caso estaríamos hablando del mismo. Pero bueno, enfocándonos un poquito más hacia las bases. ¿Qué otras bases hay? ¿Qué otras bases podemos tener? Pues en R2, vean que otra base podría ser la siguiente: 1, 3, menos 5, 11. Esta es otra base. Esta ya no es tan sencillo verificar que sea linealmente independiente. Ya no es tan inmediato, pero sigue siendo sencillo. Es lo que es mejor dicho.
pero se puede verificar. También es más difícil ver que es generador por las características de la base y del sistema de ecuaciones asociado, pero sí, también es un conjunto que es generador y que es linealmente independiente, ¿no? Entonces también puede fungir como base. Entonces en R2 hay muchísimas bases, de hecho hay infinitas bases en R2. En R3 igual, de manera similar, nosotros podríamos tener, no sé, algo así como la siguiente base, ¿no? Esta es otra base, es un conjunto que es linealmente independiente y también es generador y también tiene 3 elementos, ¿no? Acuérdense que decíamos en un principio que es un teorema importante. Hay que todas las bases tienen exactamente el mismo número de elementos. Y bueno, aquí ya no me cabe otra para las matrices, pero para el caso de los polinomios sí podríamos dar una base, otra base, ¿no? O sea, las bases no tienen por qué, bueno, en general no tienen por qué ser tan sencilla. Podríamos encontrarnos con una base un poco más completa, pero precisamente este hecho de que hay bases un poco que se ven menos tratables que otras bases, es un hecho que es importante y es un hecho que se estudia posteriormente, después de ver toda esta parte de bases, dimensión, transformaciones lineales y diagonalización. Lo que nosotros podemos tener es que hay un proceso, en el proceso de diagonalización lo que se busca es encontrar una base que realice un proceso mucho más sencillo, el proceso de diagonalización. Entonces es todo un tema cuyo objetivo fundamental es el de encontrar una base, ¿sí? Entonces las bases son importantes. ¿Cuál es quizá una importancia más grande de las bases? Una importancia grande de las bases es porque al ser generadoras, tú ya no necesitas todos los elementos del espacio vectorial. O sea, cualquier elemento del espacio vectorial lo puedes encontrar con esos elementos. Por ejemplo, piensen que si toda la ropa deportiva estuviera hecho solamente de dos textiles, de algodón y de poliéster, toda, ¿no? O sea, toda la ropa para todos los deportes, ¿no? Imaginemos esta situación. Solamente que en diferentes proporciones, ¿no? A lo mejor para natación es diferente que para golf, o para fútbol, o para béisbol, etc. Eso significaría que entonces ya nada más tendríamos que preocuparnos por el poliéster y por el algodón. Y realmente ya nada más en la proporción deseada, pues obtenemos el producto deseado. Es decir, puede haber infinidad de productos, pero solamente nos interesan para generar esos productos, pues realmente los elementos básicos, que son el poliéster y el algodón en ese ejemplo. Hay hay colores que se conocen como los colores básicos también, ¿no? Y se llaman colores básicos porque no pueden ser obtenidos como combinación de ningún otro color, ¿sí? Entonces, cuando combinamos esos colores básicos, vamos obteniendo nuevas tonalidades. Entonces, precisamente se llaman colores básicos porque al no poder ser obtenidos como combinación de otros colores, hasta le llaman como combinación, ¿no? Entonces, eso dice que esos colores son un conjunto linealmente independiente. Cuando realizamos todas las posibles combinaciones, obtenemos diferentes tonalidades. Eso es el conjunto generador, ¿no? ¿Qué era el conjunto generador? Pues es ver todas las posibles combinaciones que podríamos tener de dichos colores. Eso es el conjunto generador. Entonces, dentro de los colores básicos son una base. Por eso la idea de colores básicos, ¿no? Y igual, si ustedes van a una pastelería, en una pastelería tienen un número finito
de ingredientes. Esos son sus ingredientes básicos. En diferentes proporciones, dichos ingredientes básicos generan diferentes productos: pan, pasteles, panqués, pies, donas, etcétera, ¿no? Entonces, solamente es obtener los elementos básicos. Entonces, la idea de elementos básicos está muy ligada a todo también, ¿no? Entonces, esta idea de tener lo básico y de ahí generar combinaciones y generar productos, una gran variedad de productos, es la idea, bueno, es la idea en general que existe en la naturaleza, y la idea matemática de la base es esa: obtener los elementos esenciales para poder representar todo un espacio vectorial. Y entonces ya no nos preocupamos por casos particulares, sino nos vamos al trasfondo, que en este caso serían las bases.